Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un día más en Localizando Ideas. En esta ocasión hablaremos sobre el método Garchet, para lo cual usaremos algunos conceptos generales, el procedimiento y algún ejercicio aplicativo. Para el método de Garchet tendremos estos conceptos. El método de Garchet viene a determinar las áreas necesarias para los puestos de trabajo, considerando el número y tamaño de máquinas y equipos de producción, así como los requerimientos del personal y el inventario del proceso, para lo cual veremos algunas ventajas como su simplicidad y claridad, su versatilidad y costos reducidos. Y entre sus desventajas tenemos que habrá una precisión limitada, no optimiza espacios y tiene un margen de error humano. Y también veremos los elementos estáticos, los elementos móviles y el coeficiente de evolución. Los elementos estáticos vendrían a ser las máquinas, las estaciones de trabajo y las estructuras fijas dentro de la empresa o planta para la cual vamos a hallar su superficie o área total. Y para los elementos móviles vendrían a ser las personas, equipos móviles y vehículos de transporte, pero de manera interna. Y el coeficiente de evolución es una medida que se utilizará para evaluar la relación entre los elementos móviles y los elementos estáticos. También veremos lo que es la superficie estática, superficie de gravitación y superficie de evolución. La superficie estática va a ser el área que ocupa el mueble o equipo, y la superficie de gravitación va a ser el área que los trabajadores necesitan alrededor de una máquina para realizar sus tareas de manera cómoda y segura. Depende de los lados de uso del mueble o equipo. Si su lado de uso es 1, se va a considerar con un n igual a 1. Si su lado de uso fuesen 2, su n sería igual a 2. Y en la superficie de evolución, esta servirá como el área de tránsito, el cual se empleará el coeficiente K para ajustar las áreas del coeficiente dependiendo de las alturas, tanto de los elementos móviles como el de los elementos estáticos. Los procedimientos que veremos serán los siguientes. Como paso 1 tendremos la medición de las dimensiones de las máquinas, como paso 2 el cálculo de la superficie estática, como paso 3 el cálculo de la superficie de gravitación, como paso 4 el cálculo de la superficie de evolución y por último el cálculo de la superficie total, que vendrían a ser la suma de las superficies estáticas, gravitación y evolución. Bueno, como paso 1 tendremos la medición de las dimensiones, para el cual se va a necesitar hallar el largo y el ancho de cada máquina o equipo. Vamos a tener que tener en cuenta las bandejas de depósitos que puede ocupar la máquina, palancas, tableros, pedales o cualquier otro objeto relevante para tanto su largo como su ancho. Y como paso número 2 tendremos el cálculo de la superficie estática, que viene a ser simplemente la multiplicación del largo por el ancho. Y para el paso 3 tenemos el cálculo de superficie gravitacional, que viene a determinar la cantidad de lados que emplea el elemento para asegurar su libre desplazamiento del trabajador, para el cual vamos a determinar con la letra N el número de lados a partir de los cuales el mueble o máquina deben ser utilizados. Si en caso se use por un lado, como se puede ver en la figura, su n va a ser igual a 1, siendo que la superficie de gravitación sea igual a la superficie estática. Pero si en caso sus lados de uso fuesen de n igual a 2, la superficie de gravitación viene a ser el doble de la superficie estática. Si en caso no fuese ni un cuadrado ni un rectangular el área, sino de manera circular, su n se considera igual a 2. Y eso sí, hay que tener en cuenta que para los elementos de almacenamiento su n va a ser igual a 0. Como paso 4 tenemos el cálculo de superficie de evolución, con las superficies estáticas y de gravitación sumándolas, multiplicándolos por el coeficiente de evolución, el cual se hallará con una fórmula que lo veremos en el procedimiento, pero también hay tablitas que se puede usar, como el de aquí que vemos, en donde la industria alimentaria
tiene un valor de K entre 0,05 a 0,15, las bandas transportadoras igual, la de textil y así. Y para el paso número 5, como ya mencionamos, va a ser el cálculo de la superficie total, que vendría a ser la suma de las superficies halladas anteriormente. Ahora, si en caso hubieran más elementos del mismo mueble, simplemente se multiplicaría por eso. Como se puede mostrar en la figura, la superficie estática viene a ser el área que representa el mueble, la superficie de gravitación viene a ser el área por donde se usará el mueble para un libre uso, y la superficie de evolución vendría a ser por donde se va a recorrer, que vendría a ser ya alrededor. Y ahora realizaremos una aplicación práctica. Bueno, vamos a realizar un ejercicio en donde nos dice que la familia Yashak tiene los siguientes equipos y desea encontrar una medida de área aproximada para su taller de confección. Ellos realizaron un boceto en AutoCAD en donde ponen los equipos deseados para su taller. Entonces, siguiendo con esto, como se observó en el diseño de AutoCAD, podemos ver las diferentes máquinas que se encuentran en esta área, como la cortadora, las máquinas remalladoras o jaladoras, las planchadoras y los estantes respectivamente señalados. Bueno, continuando con el ejercicio, tendremos los elementos estáticos que vienen a estar conformados por las máquinas y equipos. En las máquinas tendremos la mesa de corte, que va a ser solo una, la de costuras, que van a ser dos, las recubridoras, que viene a ser una, va a haber también una remalladora, una hojaladora, una recta y 3 máquinas de planchado. Y como equipos de almacenamiento tendremos lo que son los depósitos de telas y prendas, que en estos vendrían a ser 8 depósitos, un tacho de basura y un armario. Y para los elementos móviles vamos a tener a los operarios, que vienen a ser 8. Y bueno, como bien dijimos en el paso 1, vamos a realizar el cuadro de medidas, determinando su largo, su ancho y su altura. Y también a su vez vamos a determinar el N, que viene a ser el número de lados de uso para cada máquina. Tanto así como para la máquina cortadora, vemos que su lado de uso está representado por las flechas amarillas, que vienen a ser 4, y su largo viene a ser 3, su ancho 2 y su altura 1.5 metros. Para la remalladora va a tener un lado de uso, por lo cual su N va a ser igual a 1, su largo 1.2, su ancho 0.6 y su altura de 1.7 metros respectivamente. Y así para la recubridora, para la hojaladora, para máquinas de costura, para la máquina recta, que también su N va a ser igual a 1, para la planchadora y también para los equipos. Pero hay que tener en cuenta que en estos equipos de almacenamiento su N va a ser igual a 0. Continuando con el ejercicio, tenemos que hallar ya la superficie estática y superficie de gravitación una vez hallado el largo, el ancho y el N. Para la superficie estática, simplemente multiplicamos el largo por el ancho con sus respectivas cantidades, hallando así la superficie estática. Y luego con el N multiplicado por la superficie estática nos dará la superficie de gravitación. Y siguiendo con el paso, hallaremos la superficie de evolución, el cual será la suma de la superficie estática con la superficie de gravitación multiplicado por el coeficiente de evolución, para el cual lo hallaremos con la siguiente fórmula, en donde la altura de los elementos móviles sobre 2 veces la altura de los elementos estáticos nos darían lo que es el coeficiente de evolución. Ahora, para estos hallaremos un promedio de la altura de los elementos estáticos, el cual ya calculado nos saldrá un promedio de 1.56. Y para los elementos móviles, su altura vendría a ser solo de los operarios, el cual sería 1.65. Y así, dividiendo, nos saldría 0.53 nuestro coeficiente de evolución, el cual está muy lejos de la tablita que mencionamos anteriormente. Ahora, simplemente ponemos nuestro coeficiente de evolución
y lo multiplicamos por la suma de estos dos, hallando así la superficie de evolución, como muestra acá la forma. Y una vez hallados estos, podremos hallar al fin la superficie total, que viene a ser la suma de estas tres superficies, multiplicados por su cantidad. Y así hallamos la superficie total para cada una de ellas. Y sumado todas estas nos van a dar la superficie total del área que estamos buscando, que vendría a ser a 153 metros cuadrados. Y ya concluyendo con lo del método de Gorchet, podemos concluir que si bien consideramos que el método de Gorchet es una herramienta eficiente para determinar las áreas de una planta, se tiene que complementar con otros métodos de distribución de planta para lograr una mejor distribución de la misma y así poder lograr lo que es la optimización. Y bueno, esto sería todo de nuestra parte. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse y darle like. Muchas gracias. Hasta la próxima.